Java en el nivel Professional, certificación en base de datos Oracle en el nivel Expert, certificación en SOA a nivel Professional y Architect. Eso en la primera parte. En la segunda parte nos acompañará John Vélez. Él es manager de entrenamiento y consultoría de Hexacon IT, quien nos comentará de las becas y del programa Training IT. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor la manifiestan en el chat o desilencian el micrófono y pues la comentan, ¿vale? Ingeniero César, ¿se encuentra por ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Buenas noches. El ingeniero Carlos Chaparro es quien nos va a acompañar hoy. Excuse me. Muchas gracias. Carlos, Muchas gracias, perdón. Alejandra, por la introducción. Perdón. Dale, tranquila, no te preocupes, Carlos Chaparro. Solo algo más. Buenas noches a todos, bienvenidos. De Guatemala, de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, tal vez. Estas sesiones las vamos a grabar, entonces obviamente está siempre el mensaje que se está grabando. No sobra decir que es necesario que ustedes estén de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo, pues la única opción sería que saliera de la sala. Bien, porque la grabamos, la subimos al canal de YouTube. En el canal pueden hacer la reproducción si lo desean en algún momento, al cual inclusive los invitamos para que se suscriban. Estas sesiones las estamos dando normalmente cada 8 días los martes, y si de pronto no alcanzan a entrar alguna, pues pueden reproducirla en nuestro canal. Perfecto. Entonces ahora sí, ingeniero Carlos, bienvenido. Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Hay un poquito de eco, no sé si de pronto tengas auriculares o... Sí, espere, me cuadro un poquito. A ver, ¿ahí me escucha mejor? Todavía se escucha un poquito de eco. Revisemos a ver de pronto si se Voy a puede mejorar. quitar, bien? Voy a quitar los audífonos a ver si me escuchan bien sin audífonos. Ahí cómo me escuchan mejor. Dale otra vez. Ahí cómo me escuchan mejor, ¿sí? Sí, mejora. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacerlo sin audífonos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, como ya me presentaban, Carlos Chaparro, yo soy consultor de Hexacom. Ya más de 15 años trabajando en todo el tema de diseño, desarrollo y arquitectura de software. Vamos aquí a presentar, bueno, el tema que vamos a ver hoy es, digamos, la comparativa de la parte, digamos, de desarrollo a nivel de frontend y de backend. ¿Sí? Vamos a ver como unos conceptos fundamentales relacionados con el desarrollo, digamos, enfocándonos principalmente en la parte de front. Vamos a ver unos conceptos fundamentales, vamos a ver cómo han ido evolucionando, digamos, la arquitectura asociada, digamos, con el desarrollo de aplicaciones como tal, aplicaciones web, cómo arrancamos, digamos, con los monolitos que tenían todo y cómo hemos ido moviéndonos a arquitecturas en donde empezamos como a separar tanto el front como el back, digamos que en componentes más pequeños. Vamos a ver brevemente, digamos, los principales patrones a nivel de desarrollo cloud, y al final, digamos, que vamos a hacer una práctica sencilla, digamos, de la integración de un componente front con un componente back. Un formulario muy simple. ¿Listo? Entonces, para arrancar, vamos a charlar acerca del contenido del curso. Digamos que el contenido se divide en dos partes, la parte de framework ágiles y la parte de desarrollo frontend. En la parte de framework ágiles, pues, veremos temas como transformación digital y fundamentos asociados con la metodología de desarrollo Scrum. Y ya, digamos... Sí, señor. Sí, si de pronto está mostrando alguna lámina, o sea, se está viendo que estás presentando, pero no la lámina. Ah, listo, espera un segundito. Qué raro. Ya voy a volver a presentar. Deja de presentar. Y yo creo que intentemos de nuevo con los audífonos, a ver si porque si hay como el equipo todavía, intentemos de nuevo de pronto mejorar. Listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. O sea, aparece el mensaje, está presentando. Yo no sé, pásate a la presentación, a ver si... Ahí ya me moví a la presentación. No se está viendo. Yo creo que va a tocar es compartir como toda la pantalla de pronto.
Sí, no, ya No tengo sé si lo estés compartido haciendo todo. así. Un segundito, vuelvo a dejar de presentar y vuelvo a presentar. No, de hecho estoy presentando toda la pantalla, qué raro. Sí, pues aparece el mensaje, pero no se ve la pantalla. A ver, seré yo el Ahí, maestro. ahí de nuevo, estoy Ya. presentando toda la pantalla. ¿Sí pueden ver la presentación? Eh, Sí, ya se ve la presentación. Sí. ok, ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, este era el contenido que les mencionaba. La segunda parte, digamos que es toda la parte de desarrollo frontend, donde se ve la parte de conceptos básicos, bueno, cuál es la diferencia entre frontend, backend y full stack, fundamentos de programación orientada a objetos, cuáles son los IDEs que se utilizan, digamos, para toda la parte de desarrollo a nivel de back y de front, los diferentes tipos de, digamos, de servicios que se ofrecen en la nube, ¿sí? Los principales que son SaaS, PaaS, IaaS, y digamos que el curso se finaliza con el tema de patrones de diseño cloud. Bueno, digamos que aquí está la parte del contenido del curso. Digamos que la parte de desarrollo se hace utilizando AngularJS, varios frameworks, pero digamos se centra a revisar la parte que es HTML, que es CSS, JavaScript, las diferentes librerías, digamos, a nivel de JavaScript y los diferentes frameworks, digamos, para desarrollo a nivel de capa de presentación. Bueno, el material incluido en cada uno de los cursos, que tiene videos, ejercicios, cuestionarios, plantillas, simuladores, y digamos que ya arrancamos como a revisar cada uno de los conceptos asociados, digamos, con el tema de desarrollo web. ¿Listo? Entonces, recordar obviamente que cuando nosotros estamos desarrollando a nivel de web, lo que hacemos es construir aplicaciones que pueden ser, digamos, accedidas a través de un navegador. ¿Listo? Y al estar, digamos, desplegadas, lo que nos permite a nosotros es poder acceder desde cualquier sitio, ¿sí? Si está, digamos, disponible para acceder, yo puedo acceder desde cualquier sitio y, pues, digamos, podría utilizar la aplicación. ¿Cómo hago eso? Pues, digamos que a través de una URL, que es la URL que regularmente nosotros colocamos en el navegador, que se conoce como URI o URL, y es, digamos, un identificador único que nos permite acceder a un recurso. Todo esto funciona, digamos, bajo un modelo cliente-servidor, en donde hay un servidor que es el que ofrece el contenido, ¿cierto? Y digamos que los clientes, que en este caso son los navegadores, lo que hacen es conectarse a ese servidor, digamos, para que sirva contenido, ¿sí? Cuando yo me conecto a una página web, realmente lo que estoy haciendo es conectarme a un servidor y es lo que está haciendo es servir mi contenido. Ahora, ¿cómo ofrece ese contenido? Digamos que hace muchos años, cuando empezó, digamos, todo el boom de www y toda la parte de internet, digamos que se establecieron ciertas reglas para poder, digamos, mostrar contenido, ¿cierto? Y esas reglas, pues digamos que lo que tiene que hacer es cumplirlas en el navegador para que efectivamente el contenido pueda ser visualizado de forma correcta. Ese lenguaje, que es el HTML, digamos que está basado en XML. ¿Listo? Entonces, en la estructuración de XML, que básicamente lo que me permite es establecer unas reglas para poder, digamos, visualizar contenido. ¿Y todo eso sobre qué? Pues digamos que todo eso sobre Internet y sobre el protocolo HTTP. ¿Listo? Entonces, tenemos las redes Internet, tenemos el protocolo HTTP, que es el que me permite saber cómo se comunican, digamos, dos estaciones o cómo nos comunicamos, digamos, un computador con otro. Y por encima, pues obviamente HTML, que es el que permite, digamos, hacer la visualización de lo que es los contenidos web. Cuando nosotros realmente hacemos una petición, ¿sí? Digamos que aquí vemos como un flujo sencillo, nosotros tenemos, digamos, nuestro navegador, y cuando nosotros tecleamos la URL, pues básicamente lo que él hace es, primero resolver el nombre, ¿cierto? Que es lo que se conoce como el DNS, ¿sí? Digamos que los servidores, todos los servidores tienen asignados una IP, ¿listo? Pero pues obviamente aprendernos esta IP sería demasiado complicado, ¿sí? Para saber, por ejemplo, que Google está en el IP 216.135, ¿cierto? Entonces surgen los DNS, ¿sí? Que son, digamos, un alias que se le puede colocar a las IPs y que de alguna forma yo, ingresando a ese alias, pues lo que hace internamente es resolverlo en la IP, que efectivamente en este caso es Google. ¿Listo? Entonces, lo primero que hace es que cuando digamos, va a viajar la petición, antes, ¿sí? Como yo te creo www.google.com, ¿sí? Lo que él hace antes es primero en los servidores DNS validar efectivamente cuál es la IP. Y ya con la IP lo que él hace, entonces ahí sí es, digamos que como es la dirección, ya puedo, digamos, lanzar la petición efectivamente al que va a atender, digamos, mi petición. Entonces, por eso nosotros vemos acá, pues que yo me conecto a Internet, primero hay una interacción con el DNS, y ya cuando el DNS, digamos, resuelve la petición, lo que hace ya es, digamos, direccionarla no, sino ya sabemos a qué servidores que tenemos que hacer la petición, y básicamente, digamos, que se establece la conexión.
Estas peticiones, pues básicamente lo que hacen es descargar contenido. Ahorita más adelante vamos a ver que los contenidos se dividen como en varios tipos, está lo que es HTML, está lo que es CSS, está lo que son los recursos, y lo que son, digamos, los scripts, o los temas asociados a JavaScript. ¿Listo? Entonces, dentro del curso lo que vamos a ver es cada uno de esos conceptos, ¿sí? Cada uno, digamos, cómo se divide. Entonces, lo que les decía, están los JavaScript, que son, digamos, los scripts, que es un lenguaje que internamente tienen los navegadores y que me permiten ejecutar, digamos, acciones sobre las páginas o sobre los contenidos que yo estoy viendo. Está, digamos, la parte de HTML, que es lo que yo veo. Está la parte de CSS, que es cómo lo veo, es decir, cómo lo veo, estilo, color, forma, tamaños, ¿sí? Y están, digamos, los diferentes componentes que, digamos, hacen parte de la visualización. Entonces, lo que son imágenes, videos, todo lo que conocemos como multimedia. Bien, como les decía, digamos que para poder modelar y construir páginas, pues obviamente tenemos que basarnos en HTML. Digamos que aquí hay un ejemplo simple de un HTML, y a esto era lo que me refería con que son unas reglas para poder establecer, digamos, cómo se debe mostrar el contenido. ¿Listo? Entonces, es basado en XML, ¿sí? Es decir, tiene que cumplir. Digamos que hace mucho tiempo no era necesario que cumplieran las reglas, pero digamos que de hace un tiempo para acá ya tiene que cumplir, digamos, las reglas de XML bien formado, ¿sí? Que esté bien armado. Y digamos que él tiene básicamente dos secciones. Una sección principal, que es la HTML, que es, digamos, la que encierra todo el contenido, y dos secciones principales, que son el head, que es donde se incluye como la metadata, es decir, información asociada con la página, pero que no es visible, digamos, para el usuario, y todo lo que está dentro del body, digamos, es el contenido que efectivamente nosotros vamos a poder visualizar. Eso es un estándar, pues, definido por una organización, que es la W3C. ¿Listo? Aquí, bueno, vemos un ejemplo de un HTML similar al que nosotros estábamos viendo. Entonces, digamos que, antes de mostrar esta, veamos esta, digamos que vamos a ver brevemente cómo fue la evolución del desarrollo de aplicaciones. ¿Listo? Entonces, cuando ya, digamos, pudimos desarrollar aplicaciones web, ¿sí? Que podemos compartir a través de Internet, digamos que el primer modelo que se manejó fue el monolito, ¿sí? En el cual, digamos, todo el código asociado con mi aplicación, digamos, estaba en un único componente. Entonces, cuando yo iba a hacer el despliegue de mi aplicación, pues o desplegaba todo o no desplegaba nada. ¿Listo? Y pues obviamente eso tenía asociados un conjunto de problemas asociados, digamos, con temas de disponibilidad, de que los servidores en los cuales nosotros íbamos a desplegar nuestras aplicaciones, pues tenían que ser servidores robustos, que si de alguna forma yo quería poder soportar mayor cantidad de clientes, pues de alguna forma tenía que crecer toda mi aplicación, a pesar de que el cliente, por ejemplo, usara ciertos módulos. ¿Sí? Imaginemos una aplicación que tiene varios módulos, por ejemplo, facturación, un módulo de nómina, un módulo de comisiones. Entonces, como yo tenía todo ahí, ¿sí? A mí, digamos que yo no podía hacer una separación de que, oye, es que yo tengo muchísimos clientes que utilizan la parte de facturación, pero muy poquitos que usan comisiones. ¿Qué tenía que hacer? Sí, pues para poder soportar toda la carga asociada con la parte de facturación, pues obviamente tenía que replicar todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Tenía que desplegar todo en conjunto, ¿cierto? Toda la parte de frontend, sí, que ahorita ya se conoce como frontend, sí, pero toda la, digamos, la parte visual, toda la parte de backend y digamos que todo lo que esté asociado con base de datos. ¿Sí? Entonces, desplegaba todo o nada. ¿Qué pasó? Con el tiempo nacieron, digamos, o empezó a tomar fuerza el concepto de arquitectura, digamos, orientada como a capas, ¿sí? En donde ya no era un solo componente el que tenía todo, sino que de alguna forma yo podía separar eso en varias capas. ¿Listo? Y digamos que la arquitectura más común a nivel de capas es la que se conoce como las 3 capas, en donde yo tengo mi capa de presentación, ¿sí? Que es, digamos, la que interactúa con el usuario, es decir, la parte visual. Tengo mi capa de lógica de negocio, que es, digamos, la que se encarga de todo el proceso allá interno de saber cómo se tienen que hacer las cosas, y mi capa de persistencia, que era ya el guardado de la información, ¿sí? Este es el modelo común, digamos que puede haber muchísimas capas más, ¿sí? Pero digamos que ese es el modelo común de 3 capas. Entonces, ¿qué pasó? Ya las aplicaciones empezaron a partirse, ¿sí? De tal forma que yo seguía teniendo un monolito, pero ya tenía, digamos, internamente como unas separaciones lógicas de componentes. Entonces, ya cuando yo, por ejemplo, iba a revisar un error o a verificar una funcionalidad y entendía que esa funcionalidad estaba asociada con la parte del front, pues yo ya sabía dónde tenía que ir, ¿sí? Porque digamos que no estaba como todo mezclado. A pesar de que estaba en un monolito, pues digamos que tenía una separación lógica.
Eso a que dio pie, a que hubiera una separación tanto física como lógica de lo que es el front y el back. ¿Listo? Y ahí es donde nace el concepto de front-end y back-end. ¿Listo? Entonces, en donde el front-end es, digamos, toda la parte de interacción con el usuario, ¿sí? Es decir, toda la parte visual, y por debajo, digamos que toda esa parte visual lo que hace es comunicarse con un back-end, que es ya toda la parte, digamos, de lógica y persistencia, ¿sí? Que es la que se encarga, digamos, de todo lo que son los procesos de negocio, o que se encarga de saber cómo se deben hacer las cosas. Entonces, esto también que lo impulsó, digamos, todo el tema de interoperabilidad a nivel de los servicios, ¿sí? Digamos que hace mucho tiempo la interoperabilidad está muy limitada, entonces por eso seguramente muchas personas en las empresas van a encontrar que la forma de interoperar entre dos sistemas era a nivel de la base de datos o era a nivel de un archivo plano, ¿sí? Entonces todavía encontramos muchos procesos en donde, digamos, la forma de compartir información es a través de un archivo plano. ¿Por qué? Porque no había el concepto de interoperabilidad. Pero digamos, cuando ya nacen los servicios, inicialmente los servicios, o digamos que ya pudo haber una forma de interoperar entre diferentes aplicaciones dispares. ¿Sí? Entonces yo tengo una aplicación desarrollada en Java, yo tengo una aplicación desarrollada en PHP, yo tengo una aplicación desarrollada en .NET, entonces de alguna forma yo ya podía conectarme, digamos, entre esas aplicaciones. ¿Por qué? Porque digamos que toda la parte del protocolo de comunicación entre esas aplicaciones era un tema estándar, es decir, no estaba asociado al proveedor, digamos, de la tecnología. Entonces, ¿qué pasó? Cuando entra SOA, ¿sí? Digamos, en acción, él establece y dice, listo, yo tengo un protocolo, que es el protocolo SOA, y por encima de eso va a estar un mensaje en formato XML. Entonces, como XML no es un formato propietario de ningún lenguaje, ¿sí? O de ninguna casa o de ningún vendor, digamos que yo ya puedo empezar a compartir información. Entonces, nacen, digamos, los servicios, ¿sí? Y al hacer los servicios, digamos que lo que permite es poder tener esta separación, ¿listo? En donde yo tengo el front completamente separado del back y me comunico con el back a través de servicios, ¿sí? O peticiones que estoy haciendo acá, ¿listo? Entonces ahí es donde ya empieza, digamos, como a nacer el concepto y ya empieza como a ver, empieza a ver como especializaciones, ¿listo? Entonces empezamos a encontrar, digamos, desarrolladores o equipos de trabajos que solamente se dedican, digamos, a la parte de front, es decir, son fuertes en la parte de front, o encontramos equipos que se dedican solamente a la parte de back, ¿sí? Es decir, a construir lo que es la lógica de negocio de nuestra aplicación. O están los desarrolladores que saben de las dos y que se conocen como el full stack. Entonces, ese concepto que estábamos viendo acá, que era el full stack, es básicamente eso, ¿sí? Desarrolladores que saben tanto de front como de back, ¿listo? Y ya después de esto, digamos que empezó a haber una partición mucho más grande, que es ese back empezó a partirse en componentes mucho más pequeños, ¿sí? Que es lo que conocemos ahora como la arquitectura de microservicios. Y es de tal forma que yo no tenía un solo componente acá que ofrecía, digamos, toda mi capa de servicios para la parte del front, sino de alguna forma empecé a especializar, ¿cierto? Cada uno de los servicios, digamos, a áreas específicas o a funcionalidades específicas. ¿Listo? Entonces ya no hay solamente un componente de servicio, sino hay múltiples componentes que, digamos, atienden un nicho de funcionalidad muy específico. ¿Listo? Por acá, digamos que encima de esto hay como una capa de integración, que es la que me permite, digamos, interoperar con cada uno de esos, y pues digamos que en este caso mi front, ¿sí? Sigue siendo en este momento un componente único, pero digamos que ya está separado o se está comunicando con diferentes servicios a nivel de OK. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es lo que se conoce como los microfrontend. ¿Listo? Entonces, esta misma lógica de acá, que yo apliqué a nivel del back, ¿sí? Que era poderlo separar en microservicios, también se está aplicando ahora a nivel del front. ¿Listo? Entonces ya tengo lo que se conoce como los microfrontend, que son aplicaciones web mucho más pequeñas, ¿sí? Digamos, especializadas o orientadas a un negocio o una funcionalidad específica, digamos que me permite también a mí partir mi parte web en varias partes. Entonces, digamos que obviamente estas arquitecturas pues tienen ventajas y tienen desventajas, ¿no? Digamos que como ventaja es que yo ya puedo dedicar recursos específicos para lo que realmente necesita, ¿sí? Es decir, entonces, en el ejemplo que hablábamos anteriormente, si yo tengo un módulo de facturación al cual, digamos, los usuarios le pegan durísimo y tengo una de comisiones que no es tan usado, pues yo puedo dedicar más recursos al módulo de facturación y menos recursos al módulo de comisiones. Entonces, con eso, digamos que lo que estoy es optimizando los recursos, no tengo que comprar un poco de servidores para aportar todo, a pesar de que comisiones no se vaya a usar, sino, digamos, puedo dedicar recursos específicos para, digamos, el módulo de facturación. ¿Listo? Y pues obviamente lo mismo a nivel del front, ¿cierto? Puedo entonces empezar a especializar
¿sí? Y empezar, digamos, a dedicar más recursos a ciertos componentes front que a otros que de pronto no son tan usados. Entonces, adicionalmente a esto, digamos que cuando se desarrollaba en monolito, como que uno desarrollaba toda la misma tecnología. ¿Sí? Entonces, no sé, si era, por ejemplo, Java, pues entonces todo se desarrollaba en Java, si era .NET, todo se desarrollaba en .NET, si era, por ejemplo, PHP, pues todo se desarrollaba en PHP. Digamos que ya con esta partición, ¿sí? Lo que nos permite a nosotros es que nosotros podemos tener un front desarrollado en una herramienta y el back desarrollado en otra. ¿Listo? Que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, esos básicamente son los conceptos, ¿sí? De frontend, backend y full stack. Bien, acá entonces ya digamos que haciendo como un zoom en la parte, digamos, de la arquitectura, fíjense que ya encontramos entonces lo que se denominan como los equipos end-to-end, es decir, equipos que son especializados en un nicho específico de negocio, pero no son especializados solamente en la parte de back o front, sino, digamos, en como todo el concepto de la pila. Entonces, esto es, digamos, un full stack, especializado ¿qué? En la parte de inspiración, por decir algo, ¿cierto? Este es un full stack especializado en la parte de búsqueda. Entonces, ese es, digamos, como el concepto de los microfrontend. Esto es donde ya empiezo yo como a dividir las funcionalidades, ¿sí? Y podría tener esquemas similares a este, en donde tengo microservicios y microfrontend, o podría tener esquemas como estos, en donde divido como el microfrontend, digamos que toda la funcionalidad asociada digamos, con un nicho funcional, está en un solo componente. ¿Listo? Que es lo que nosotros vemos acá. Listo. Digamos que ser un desarrollador frontend tiene, digamos, sus retos. Pues primero tiene que tener como un componente a nivel gráfico importante, ¿sí? Digamos como que para poder, digamos, darle forma a lo que es una web. Digamos que ya con esta separación, ¿sí? También lo que se permite es que yo pueda ya no tener, digamos, arquitecturas netamente cliente-servidor, sino, digamos, arquitecturas mixtas, en donde yo puedo dividir la capacidad de procesamiento no solamente en el servidor, sino también, digamos, en las estaciones del cliente. Entonces, ¿qué pasaba en el modelo cliente-servidor? Digamos que la estación del cliente solamente se utilizaba para mostrar como tal la pantalla, ¿sí? Pero digamos que toda la lógica de procesamiento, validación, todo se deja de lado del servidor. Entonces, ¿qué pasaba? Cada vez que el usuario daba clic, pues eso lanzaba una petición al servidor y el servidor era el que se encargaba, digamos, de realizar todo el procesamiento. ¿Qué pasa? Digamos que esa forma de trabajar lo que hace es cargar el servidor, ¿cierto? Con peticiones y con trabajo, ¿cierto? Y dejar simplemente las estaciones del cliente solamente para visualización. Ya digamos que con estas particiones, lo que nosotros podemos hacer es aprovechar capacidad de cómputo de ambos lados. ¿Listo? Es decir, yo dejo la parte, digamos, de visualización, pero también de validaciones y de ciertos procesos del lado del cliente, y tengo otros procesos del lado del servidor. ¿Listo? Entonces empiezo como a quitar cargas, sin decir eso que muevo todo para la parte del front, pero empiezo, digamos, a aprovechar recursos del lado del front. ¿Para qué? Pues para realizar ciertas actividades de procesamiento, ¿sí? Y con eso también le empiezo como a liberar un poquito de carga al servidor, que es el que atiende las peticiones. Entonces, eso lo que hace, pues, es tener retos asociados, por ejemplo, con el tiempo de carga de mis recursos, ¿sí? En este caso voy a tener que descargar mayor cantidad de recursos porque son más JavaScript, son más CSS, son más páginas, porque tengo que poder de alguna forma ejecutar todo eso del lado del cliente. Bien, obviamente tiene que ser un código mantenible. Aquí esto es un aspecto bien importante, y es que regularmente, o hace mucho tiempo, ¿sí? Digamos que la forma de desarrollar era dentro del HTML se incluía código asociado, ¿sí? Con la visualización. Entonces, de hecho, para de pronto los que han podido ver, había muchas etiquetas en HTML4 que estaban asociadas, digamos, con la forma de cómo se visualizaban los componentes. Entonces, que se vea con tal fuente, que se vea con tal color, que se vea con tal ancho, que se vea en negrilla, que se vea con una línea abajo. Entonces, ¿qué pasa? Ya con HTML5, lo que se propone es que toda la parte, digamos, de estructuración y contenido de la página va en el HTML, y toda digamos, la parte de cómo se visualiza esa página, es decir, a nivel de visualización, de lookup, de colores, de letras, se maneja a nivel del código CSS. ¿Listo? Entonces, ya nosotros lo que tenemos que buscar es, por ejemplo, es un ejemplo de CSS, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que buscar es efectivamente poder tener esa separación,
¿Listo? Y esa separación es que en el HTML es solamente manejar la parte de contenido y en la parte de los CSS, digamos, manejar toda la parte de visualización. Eso también nos ayuda a nosotros que cuando vayamos, por ejemplo, a darle soporte o mantenimiento a esas aplicaciones, pues sepamos a dónde tenemos que hacerlo. Sí, si el soporte es, por decir algo, cambiar un color, pues yo ya sé que voy directamente al CSS, no tengo que entrar al HTML. Si es un tema asociado con contenido, pues yo ya sé que voy al HTML y no tengo que tocar para nada el CSS. Entonces ese es un desafío importante, es cómo de alguna forma ese código que estamos desarrollando es mantenible, es decir, no tenemos algo como todo metido en el HTML, sino de alguna forma podemos tenerlo separado. Otro reto importantísimo a la parte de frontend es el tema de los navegadores, ¿listo? Y es que hay muchísimos navegadores, ¿sí? No solamente para equipos de escritorio, sino también para móviles, ¿sí? Y entonces, digamos que nosotros al momento de desarrollar tenemos que pensar en que un usuario que vaya a usar nuestra aplicación, pues puede usar cualquiera de esos navegadores, ¿sí? Entonces tenemos en este momento Firefox, digamos los más famosos, ¿no? Firefox, Chrome, Edge de Microsoft, perdón, tenemos Opera, tenemos Safari, entonces hay muchísimos navegadores, ¿sí? Y obviamente cada uno de los navegadores tiene, digamos, como configuraciones y capacidades muy específicas, ¿sí? Y dentro de esas capacidades, pues también está el tema de JavaScript, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al momento en que nosotros tenemos que desarrollar nuestras aplicaciones, pues tenemos que pensar efectivamente que esa aplicación va a poder ser visualizada y trabajada en múltiples navegadores. Y ahora sumándole a eso, pues también en múltiples dispositivos, ¿cierto? Entonces antes, pues digamos que las aplicaciones web solamente se veían a nivel de navegadores en equipos de escritorio, pero ¿qué pasó con la salida pues, de todo el tema de smartphone? Entonces ya hay una variedad, no solamente de navegadores, sino de dispositivos en los que se pueden ver. ¿Listo? Entonces ya una aplicación tiene que lucir bien en un computador de escritorio, en una tableta y en un smartphone. Entonces de ahí nace el concepto de aplicaciones responsive, ¿listo? O diseño, digamos, responsivo. Y es de alguna forma que el mismo diseño que yo esté desarrollando se acomode para el tipo de dispositivo y el tamaño del dispositivo. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros ahora encontramos muchas páginas que si yo la abro en un computador de escritorio se ve bien, pero si yo la navego en un smartphone, en una tableta, pues también digamos como que la información se acomoda de tal forma que luce bien y se puede trabajar. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es otro reto también asociado con el desarrollo de aplicaciones a nivel de frontend, de desarrollo de frontend. Listo, digamos que ya en la parte de back, ¿sí? Bueno, digamos que hay múltiples lenguajes para desarrollar back, ¿sí? Entre esos está Java, está Python, está PHP, está .NET, ¿sí? Y obviamente, pues, el reto que tienen estos desarrolladores es, primero, pues, obviamente, trabajar con un lenguaje como estos, y segundo, que en la mayoría de casos, pues, estos componentes interactúan con diferentes tipos de base de datos. ¿Listo? Acá, por ejemplo, en la diapositiva vemos un tipo de base de datos relacional que es muy específico, pero también hay que recordar que hay otros tipos de bases de datos o fuentes de información que no son NoSQL. ¿Listo? Entonces, fíjense que podríamos interactuar con bases de datos tipo Postgres, Oracle, MySQL, SQL Server o con otros tipos de bases de datos, digamos, no relacionales. Bien, entonces fíjense que si el desarrollador front, digamos que tiene que tener un perfil muy específico, un conocimiento muy específico, y lo mismo pues el desarrollador back, pues obviamente el full stack va a tener muchísimo más, bueno, digamos que tiene que tener un conocimiento mucho más amplio porque tiene que saber de front y tiene que saber de back, ¿listo? Entonces eso implica que una persona, un desarrollador full stack, pues tiene que tener conocimientos en arquitecturas, ¿sí? No solamente a nivel de infraestructura, sino también, digamos, de aplicación. Obviamente tiene que tener conocimientos a nivel de front y back, ¿sí? Tiene que tener conocimientos en manejo de errores a nivel de páginas web y, pues, obviamente también manejo de errores a nivel de aplicaciones. Bien, ya entrando un poquito en la parte, digamos, de desarrollo, hay múltiples ideas que se utilizan, digamos, para hacer el tema de desarrollo. ¿Sí? Hay es que son especializados en la parte de front, hay otros sí es que son especializados, digamos, en la parte de back, o hay es que, digamos, tienen los dos componentes. ¿Listo? Entonces aquí encontramos como una lista de los principales IDEs que se utilizan para la parte de desarrollo. ¿Sí? Por ejemplo, Eclipse, NetBeans, IntelliJ se utiliza mucho para la parte, digamos, de desarrollo Java. ¿Sí? La parte de back, por ejemplo, Eclipse tiene
plugins para poder manejar proyectos, por ejemplo, en Angular, o plugins para manejar proyectos en React, pero digamos que hay una herramienta a nivel de desarrollo de la parte de frontend que toma muchísima fuerza, que es el Visual Studio Code. ¿Listo? Es una herramienta digamos, para trabajar toda la parte de front, independientemente de la herramienta que se utilice, digamos que es muy práctica, es fácil de usar, digamos que está muy orientada para lo que es todo el manejo y desarrollo a nivel de la parte, digamos, visual. ¿Listo? Obviamente hay otras, como les decía, por ejemplo, Angular tiene su propio IDE basado en Eclipse, ¿sí? que me permite, digamos, desarrollar aplicaciones en Angular, lo mismo React, ¿sí? Entonces ya digamos que nosotros podemos escoger la herramienta con la cual nos sintamos más cómodos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene un IDE? Pues múltiples ventajas, entre esos pues que son multiplataformas, es decir, yo lo puedo tener instalado en diferentes sistemas operativos, puede soportar diferentes lenguajes de programación, ¿sí? Ya digamos que tienen algo que se llaman como los plugins, ¿sí? Que son herramientas que se utilizan mucho para facilitar ciertas tareas y ciertas actividades. Entonces, digamos que me permite a mí facilitar, por ejemplo, tareas de depuración, tareas de despliegue, interconectividad, desarrollo, completar texto. Sí, hace muchos años cuando uno desarrollaba pues le tocaba como escribir todo completo. Ya con algunas herramientas de esta lo que me permite es como autocompletar o hacer búsqueda mucho más simple. Entonces, digamos que lo que hacen es facilitarnos la vida y pues obviamente el trabajo. Bien. Brevemente vamos a charlar entonces acerca de los tipos de arquitecturas orientadas a servicios, ¿sí? Entonces digamos que las tres principales que nosotros encontramos en la documentación es SaaS, PaaS e IaaS. ¿Listo? Vamos a ver brevemente cuál es la diferencia entre cada una. Entonces aquí podemos ver un diagrama que nos muestra más o menos cómo es o hasta dónde llega cada una de esos tipos de arquitectura. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos ofrecen, de alguna forma, bueno, aquí habla del edificio, planta física, es decir, el centro de datos donde están las máquinas, ¿cierto? De alguna forma nos ofrecen la parte, digamos, de seguridad y todo lo que son los servidores y el almacenamiento, y hasta ahí, digamos que nosotros hablamos de IaaS, ¿listo? Es decir, servicios de infraestructura. Regularmente los servicios de infraestructura es cuando le ofrecen a uno la máquina, sí, puede ser física o lógica, y yo ya tengo que entrar a hacer, digamos, otras cosas adicionales sobre la máquina, como por ejemplo hacer la instalación y la configuración del sistema operativo. Si por ejemplo es una base de datos, tengo que entrar y hacer pues toda la configuración a nivel de la base de datos. Si es por ejemplo un servidor web, pues tengo que entrar a hacer toda la configuración del servicio web, y si sobre eso pues voy a tener aplicaciones instaladas, pues voy a tener que hacer la instalación de todas esas aplicaciones. ¿Listo? Entonces en un esquema IaaS me entregan a mí la máquina. ¿Listo? Y ya pues obviamente yo me tengo que encargar de todo desde la instalación del sistema operativo hacia adelante. En un esquema más arriba, ¿sí? Es decir, en un escalón más arriba está PaaS, que es Platform as a Service. Y en Platform as a Service, digamos que adicional a la máquina, lo que hacen es entregarnos, digamos, ya la máquina lista con el sistema operativo, digamos, y seguramente con algunas herramientas ya, digamos, preinstaladas. ¿Sí? Entonces, cuando por ejemplo nosotros utilizamos alguna nube y de alguna forma lo que hacemos es ya preconfigurar un servidor con un sistema operativo específico, o no sé, o un servicio a nivel de un servidor con una base de datos ya preinstalada o cosas de ese estilo, digamos que ahí estamos hablando nosotros de lo que es plataforma. ¿Listo? Es decir, no tenemos, ya está, digamos, la plataforma lista, pero sobre esa plataforma nosotros de alguna forma lo que tenemos que hacer es instalar lo que son las aplicaciones o el software. ¿Listo? Y un escalón más arriba, pues está lo que es Software as a Service. ¿Listo? Que es cuando ya yo lo que hago es contratar un servicio, ¿sí? A nivel de software. Entonces, yo ya no tengo que ver con nada asociado con el sistema operativo, no tengo que ver con nada asociado con la instalación y la configuración o las máquinas físicas, ¿sí? No sé si por debajo hay 10 o 20 bases de datos, si están replicadas o no están replicadas, si están en alta disponibilidad o no están en alta disponibilidad, porque lo que yo hago es usar como tal el software. ¿Listo? Entonces, regularmente en ese tipo de servicios lo que hacen es entregarme una URL y unos datos de conectividad, obviamente con unos permisos, y lo que yo hago es conectarme básicamente a mi aplicación, ¿sí? A usarla como tal. Bien, aquí nos vamos a saltar estas presentaciones, pues que básicamente hablan de la parte de IaaS y PaaS. Listo, y para terminar ya la parte teórica, digamos que lo que se va a ver en el curso también son unos patrones, ¿sí? Entonces recuerden que los patrones son soluciones comunes a problemas comunes,
sí, que de alguna forma ya se han presentado. ¿Listo? Entonces, lo que busca el patrón es básicamente poder de alguna forma establecer, si yo identifico un problema específico, de alguna forma poder establecer una solución ya que ha sido probada y recomprobada y que obviamente me va a tratar de solucionar el problema de la mejor forma posible. ¿Listo? Entonces, digamos que a nivel del mundo del desarrollo nosotros vamos a encontrar patrones, digamos como en cada temática vamos a encontrar patrones. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar y aprender, digamos, programación orientada a objetos y desarrollo, pues empezamos a ver los patrones de diseño que buscan, digamos, atacar como ciertos aspectos o ciertos problemas que se presentan, digamos, a la hora de que estamos haciendo desarrollo de software, ¿sí? Cuando, digamos, ya estamos viendo arquitecturas orientadas a servicio, entonces empezamos a ver patrones que lo que pretenden solucionar es cómo interactúan, ¿sí? Esos servicios. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de interoperabilidad, entonces los patrones de integración, cómo puedo yo integrar dos aplicaciones e interoperar entre dos aplicaciones, y obviamente pues a nivel de cloud también hay ciertos patrones que, digamos, lo que buscan es solucionar ciertos problemas. Sí, algunos de estos patrones, cuando lo revisen, seguramente van a encontrar relación o asociaciones con algunos otros patrones que ya, digamos que se han trabajado o que pueden estar asociados como con otra temática. ¿Listo? Vamos a ver un par de patrones, aquí pues, digamos que hay varios diapositivas, pero vamos a ver un par de patrones muy brevemente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema asociado, ¿sí? En este caso tenemos como una fuente de datos, ¿sí? Y nosotros como que vamos mucho a esa fuente de datos, pensemos que esto es una base de datos, y obviamente digamos que eso puede tener unas consecuencias, primero en cuanto a tiempos, ¿sí? Y segundo, en cuanto a, digamos, consumo de recursos a nivel de la base de datos, pues imagínense que a esa base de datos le estén pegando muchísimas aplicaciones y muchísimos clientes. Pues de alguna forma, si hay una información que yo estoy usando continuamente, pues de alguna forma lo que puedo manejar es un esquema como de caché, o un concepto de caché, en donde yo lo que hago es sacar esa información y tenerla en un medio en el que el acceso sea mucho más rápido, primero y segundo, digamos que por ejemplo sea dedicado, en este caso para ese componente. Entonces lo que yo hago es que la primera vez accedo a esta información, la cargo en caché, y de ahí en adelante yo accedo a esta información a este caché. ¿Listo? Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Pues seguramente los tiempos de respuesta asociados con acceder a esta caché es mucho más rápido, ¿cierto? Y obviamente voy a liberar la base de datos. En este caso, de este ejemplo, la base de datos central la voy a liberar, digamos, de peticiones. ¿Para qué? Para que pues, se pueda utilizar los recursos para otras aplicaciones. Este patrón, que es el Circuit Breaker, básicamente lo que me permite a mí es poder manejar escenarios de error, ¿sí? En donde, por ejemplo, si yo estoy tratando de conectarme con un sistema externo o con una base de datos y de alguna forma la base de datos se cayó o el sistema externo no está disponible, pues yo me empiece como a acumular peticiones a pesar de que sé que ese sistema no está disponible, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo algún tipo de manejo, pues así mi sistema esté caído, vamos a suponer el siguiente ejemplo: yo lanzo una consulta a mi base de datos y la consulta se está demorando 10 minutos en responder, por poner un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando empiezan a llegar las peticiones y llegan muchísimas peticiones, claro, cada una de esas peticiones se va a demorar 10 minutos. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente lo que va a hacer es que va a hacer que nuestro servidor colapse. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente están quedando muchas peticiones ahí pegadas que no se están, digamos, liberando. Y llega un momento en que el servidor pues ya no puede atender más, porque los servidores pues son recursos finitos. Este patrón básicamente lo que busca es precisamente que si yo identifico que el servidor está caído o el servicio no está disponible, pues simplemente yo automáticamente paso como en un estado cerrado, ¿sí? Y en el que quiere decir que yo no voy a recibir más peticiones. Esto, hagan de cuenta que este Circuit Breaker funciona como el taco de la luz, ¿sí? En donde si hay algún tipo de descarga, pues simplemente el taco lo que hace es bajarse, ¿sí? Pero pues la diferencia en este caso es que él automáticamente, como cada X cantidad de tiempo, está verificando si el sistema destino está habilitado, y si está habilitado, pues él vuelve otra vez, digamos, como ponerse en estado open. Este es bastante importante para el tema de manejo de error. Listo, este patrón, por ejemplo, lo que nos permite a nosotros es que si nosotros tenemos múltiples, de alguna forma, consumidores y múltiples proveedores, ¿sí? De alguna forma lo que yo puedo manejar es un mecanismo de mensajería, ¿sí? Que me vuelve este proceso de forma sincrónica y en el cual muchos, ¿cierto? Digamos, sistemas que generan mensajes, lo que hacen es introducir esos mensajes en una cola o en un tópico de mensajes.
y pues del otro lado también tengo múltiples aplicaciones que lo que permiten es leer esos mensajes. ¿Listo? Entonces fíjense que no hay una comunicación punto a punto. En este caso, si por ejemplo este sistema se quisiera comunicar con cada uno de estos, tendría que haber hecho una comunicación punto a punto. ¿Sí? En este caso, digamos que se rompe esa comunicación punto a punto y digamos que se maneja una cola. ¿Sí? Y esto también permite que el procesamiento sea sincrónico, es decir, él no va a tener que esperar, ¿sí? a que él le responda, sino simplemente le inserte el mensaje en la cola y listo. Ya él sabe que este lo va a tener que leer y procesarlo. Listo, vamos a dejar ahí la parte de patrones para poder ver brevemente la práctica. Como les decía, pues este contenido ustedes lo van a ver dentro del curso. Entonces ahí van a poder ahondar un poquito más en cada detalle. Listo, entonces la práctica es muy sencilla, ¿sí? Digamos que es una separación entre el front y el back, ¿sí? Básicamente es un front desarrollado en React, ¿sí? Como les decía, digamos todo lo que es la parte visual, y está, digamos, nuestro back desarrollado en Node.js. ¿Listo? Es decir, el back es el que va a recibir las peticiones y básicamente lo que va a hacer es el procesamiento. Y nuestro front lo que va a hacer es pues, simplemente interactuar con el usuario. Entonces lo que vamos a ver es cómo cuando yo desarrollo en el front puedo delegarle ciertas tareas y ciertas actividades al front y otras que si no se las puedo delegar, pues simplemente las ejecuta el back. Entonces, en este caso, la herramienta que estamos usando acá es, como les decía, es el Visual Studio Code, que es una herramienta que utilizamos, pues digamos, para la parte de desarrollo, sobre todo para la parte de front. Y tenemos un proyecto simple en donde lo que hacemos es tener un formulario. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, voy a activar mi formulario, ¿cierto? Para poderlo visualizar. Listo, entonces ahí me abre mi formulario. Digamos que todavía no tiene como funcionalidad asociada. Entonces, fíjense que es un formulario simple, ¿sí? Es un formulario responsive, pues obviamente no es nada del otro mundo, es un formulario básico, que básicamente lo que permite es recibir la información asociada con una persona. Entonces, por ejemplo, el nombre y apellido de la persona, el país, digamos, al cual está asociado, el departamento, digamos, asociado con el país, la ciudad, ¿sí? Fíjense que en este caso, pues, todavía como que no tiene funcionalidad, el tipo de solicitud, y de acuerdo al tipo de solicitud, pues, yo lleno una información acá y puedo enviar o no enviar, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, con esta herramienta, ¿sí? Lo que yo puedo es poder hacer modificaciones a nivel de la parte web de forma muy rápida, ¿listo? Para poder visualizar, digamos, de forma inmediata, ¿sí? Sin tener que desplegar, digamos, en un servidor o tener que llevar el código para otro lado. No, yo simplemente puedo acá rápidamente desplegar y hacer cualquier cambio y lo voy a tener, digamos, al instante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, de alguna forma cambiar el nombre que tiene asociado a este campo, pues yo simplemente vengo acá a la configuración. Se me perdió acá. ¿Sí? Y por decir algo, yo quisiera, no quiero que aparezca nombre, sino quiero que aparezca nombre completo, por poner un ejemplo. En este caso lo voy a guardar, ¿sí? Él automáticamente, digamos, ¿qué pasó acá? Ups, no está tomando. Entonces fíjense que sin necesidad de hacer ningún tipo de despliegue, ¿cierto? Automáticamente pues, él me tomó los cambios. ¿Listo? Entonces, este es digamos, un aspecto de la herramienta que nos permite a nosotros rápidamente poder hacer modificaciones a nivel, digamos, de la web, ¿sí? Y poderlo, digamos, en este caso, trabajar. Entonces, fíjense que necesita hacer el cambio, simplemente entré, lo cambié, guardé y ya lo tuve, digamos, nuevamente disponible. Digamos que en este caso todavía no tengo funcionalidad. ¿Sí? Es decir, si yo selecciono aquí, por ejemplo, Colombia, pues bueno, me muestra un error. ¿Por qué? Porque no está disponible todavía el servicio, digamos, de back, que me va a permitir efectivamente consultar los departamentos que están asociados en este caso con Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es, digamos, como la estructura de un proyecto básico, ¿cierto? En donde yo tengo, digamos, los archivos de configuración. Yo puedo tener configuraciones específicas por cada uno de los ambientes, es decir, de alguna forma yo, pues, cuando uno hace desarrollo, no cuenta con un único ambiente, sino porque tiene un ambiente de desarrollo, un ambiente de pruebas, un ambiente, digamos, de producción. Entonces yo puedo tener configuraciones asociadas con cada uno de los ambientes. Por ejemplo, la URL del servicio que se utiliza para consultar, en este caso del ejemplo, ¿sí? Los departamentos y las ciudades de Colombia, ¿sí? Por ejemplo, el puerto por el cual va a estar expuesto, en este caso, la aplicación.
¿Listo? ¿Qué más podemos tener nosotros? Podemos tener, digamos, cada uno de los recursos que se van a utilizar, ¿sí? Dentro, digamos, de mi desarrollo. Entonces, por ejemplo, las imágenes que nosotros vamos a utilizar, podemos manejar, por ejemplo, temas de internacionalización, es decir, si yo quiero cómo se va a ver la información o los labels o los mensajes, por ejemplo, en español y cómo se va a ver, por ejemplo, en inglés. Bueno, en este caso, digamos, inglés no lo tenemos lleno, pero digamos que es el soporte a toda la parte de internacionalización, ¿sí? Que permite que mi aplicación, pues, digamos, soporte múltiples idiomas, ¿sí? Ya empezamos a ver, digamos, ciertos recursos asociados. Entonces, por ejemplo, que hay una página de index, pues, que tiene un contenido muy específico, digamos, que está orientada, digamos, a la tecnología, ¿listo? Que en este caso se está utilizando. Aquí en esta parte pública, pues, se coloca, digamos, como todos esos recursos. Ya digamos que en la parte de desarrollo es donde empezamos a tener la parte fuerte. Entonces, regularmente en la parte de desarrollo hay como dos tipos de archivos. El archivo asociado, digamos, con el procesamiento como tal de la página y el archivo de visualización, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, yo tengo un archivo que se llama app.js, ¿sí? Que es el que tiene toda la lógica de mi aplicación, ¿sí? Obviamente, como les decía, esto está desarrollado con React, ¿sí? Y tengo mi app.css que tiene toda la parte, digamos, de lo que es la visualización, ¿listo? Entonces, lo que les mencionaba antes, un concepto importantísimo ahí es cómo de alguna forma yo hago una separación entre lo que veo y digamos, la parte de los estilos. Y aquí en la parte de, digamos, de desarrollo es donde yo hago como todo el desarrollo asociado, tanto con la parte visual, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí empiezo a ver como etiquetas asociadas con HTML, ¿cierto? Que es cómo voy a ver el contenido, pero también, digamos, con ciertos comportamientos, validaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá abajo vamos a ver ya, por ejemplo, temas asociados con validaciones, ¿sí? Cómo se hace la validación, ¿sí? De los campos. Entonces, fíjense que ahí yo ya le estoy delegando la tarea de la validación, digamos, a la parte del front, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, la interacción con servicios del back, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una interacción con un servicio del back, que ahorita lo vamos a ver brevemente, que lo que hace es permitirme consultar los departamentos asociados. Entonces, fíjense que es una interacción con el back. O, por ejemplo, cuando yo ya selecciono un departamento, cómo interactuar con las ciudades. Esto, de alguna forma, entonces, cómo interactúo con una capacidad, un servicio o lo que sea por allá que me esté ofreciendo, digamos, la parte, digamos, de consultar las ciudades que están asociadas con un departamento. Listo, entonces fíjense que ya mi aplicación como tal front empieza a tener cierta lógica. ¿Listo? ¿Y eso qué quiere decir? Que le estoy quitando, digamos, responsabilidades o procesamiento a mi capa back. Y acá, pues, digamos que para este ejemplo muy simple, lo que tenemos a nivel de back es básicamente un servidor expuesto con Node.js, que básicamente lo que hace es que cuando levanto mi aplicación en mi servidor o del lado del servidor, lo que hace es levantar nuestro server, y nuestro back, perdón, y básicamente lo que él hace es, pues, simplemente recibir las peticiones y procesarlas. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando yo lanzo una petición para consultar los departamentos, pues es el que se encarga de hacer todo el manejo, ¿sí? Digamos, de poder interactuar con ese servicio de ubicaciones para traer los departamentos, ¿sí? O cuando hago, digamos, la consulta de ciudades, ¿sí? Él es el que se encarga de interactuar directamente contra el servicio de ciudades y aplicar cierta lógica. Si ustedes se dan cuenta, aquí hace como cierta lógica, ¿para qué? Pues para obviamente filtrar o hacer lo que tenga que hacer a nivel del procesamiento para poder, digamos, consultar las ciudades. Entonces vamos ahora sí a ejecutar la aplicación, ¿sí? Fíjense que acá cuando yo la subí inicialmente, la subí, digamos, como en un modo visual para poder hacer modificaciones gráficas muy rápidas, pero ya cuando necesito, digamos, interactuar con el back, pues tengo que primero compilar el código. Ahí básicamente lo que estamos haciendo es compilando ese código. Toma ahí unos minuticos. Listo, está compilado y ahora lo que voy a hacer es desplegarla en un servidor de autocontenido. Listo, es decir, simular el comportamiento que tendría mi aplicación, digamos, ya desplegada en producción. Entonces, fíjense que él me dice aquí ya está mi aplicación escuchando por el puerto 8185. Entonces, voy a tomar este acá, 8185. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya está mi formulario, mi botón, pues, digamos que en este caso no se habilita porque no lo he llenado, tengo que llenar la información inicial. Fíjense que ya automáticamente él aplica validaciones, es decir, no tuvo que ir al back, ¿sí? Para hacer la validación de que el nombre debe tener mínimo 4 caracteres, sino de alguna forma él ya puede hacer validaciones. Entonces aquí, entonces Chaparro, por decir algo, fíjense que los departamentos en este momento no están llenos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo selecciono, ¿cierto? Él lanzó la petición, digamos, al back,
¿cierto? ¿Para qué? Para que consumiera o le retornara a los departamentos, digamos, asociados con Colombia. Entonces, ¿qué hizo el BAC? Pues simplemente fue al servicio que tenía que hacer, hizo la lógica que tuvo que hacer y retornó, digamos, los departamentos. Y ya tengo acá entonces yo los departamentos asociados para cada uno, digamos, de los departamentos en Colombia, ¿sí? Fíjense que ciudad, en este caso, todavía no está lleno. ¿Qué pasa? Cuando lance la consulta de ciudad, ¿sí? Por decir algo, entonces, no sé, aquí con Dinamarca, ¿él qué hizo? Él le lanzó la petición al BAC. Fíjense que aquí está la petición que llegó al BAC, ¿cierto? Donde me está diciendo, oiga, por favor, consúlteme las ciudades que estén asociadas, digamos, en este caso con Dinamarca. ¿Qué hizo el BAC? Procesó su lógica, hizo lo que tuvo que hacer, pues, simplemente le retornó las ciudades y ya, digamos, las tuvo disponibles. Entonces, fíjense que en este caso, ¿sí? Lo que hice yo fue simplemente tener un BAC, ¿sí? Que me recibía las peticiones, ¿sí? Y que hacía con la lógica de negocio. Bueno, en este caso la lógica de negocio es muy simple, simplemente recibir las peticiones y redireccionarlas, y mi front es el que se encarga de esa, digamos, de todo lo que es la parte visual. Fíjense que aquí, por ejemplo, todavía no me habilita el botón. ¿Por qué? Porque yo no he terminado, digamos, de llenar los campos. Entonces acá tengo que seleccionar, por ejemplo, el tipo de solicitud, por decir algo, ¿sí? Fíjense que si yo seleccionara, por ejemplo, este que se llama aquí doble asesoría, pues él me oculta el otro campo, porque es lógica que yo aplico a nivel digamos, de capa de presentación, ¿sí? Es decir, de front. Hace muchos años todo esto tenía que viajar hasta el servidor. ¿Para qué? Para que el servidor hiciera la lógica y me volviera diciendo que me tenía que ocultar o renderizar o moverme para otra página. Entonces, fíjense que ahí, por ejemplo, ya, y cuando ya llené todo mi formulario, pues ya en este caso lo puedo enviar. Pues este formulario no está sirviendo porque es básicamente un demo. Entonces, esto era lo que les queremos contar, ¿sí? Básicamente como los contenidos que se van a abordar en el curso, un demo muy sencillo, ¿sí? De las cosas que nosotros podríamos hacer en el caso, pues, de que aprendiéramos a hacer toda la parte de desarrollo front, o lo que podemos también, digamos, aprender a hacer en el caso de aprender toda la parte de desarrollo back. ¿Listo? Quedó listo para preguntas. Bueno, bien. Muchas gracias, ingeniero Carlos, por el aporte y sus conocimientos. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, una pregunta. ¿Qué lenguaje utilizó para, para la lógica del negocio? En este caso lo que hice fue montar un servidor en Node.js, ¿sí? Un servidor Node.js es básicamente un servidor que ejecuta JavaScript. Entonces fíjense que acá el lenguaje que nosotros estamos viendo, que les estoy mostrando básicamente es JavaScript, ¿listo? Pero podrían por detrás tener cualquier tipo de back desarrollado en Java, desarrollado en .NET, desarrollado en PHP, digamos para la parte del back, porque finalmente si se da cuenta la comunicación es a nivel de servicios. Pero en este caso es un servidor Node.js, obviamente que interpreta JavaScript. Bien. Ve, una cosita, Sí, pregunta. pues hay que tener una base de datos. Para la conexión con la base de datos también se utilizó JavaScript. Digamos que para el caso de este demo no hay conexión con base de datos, ¿sí? No tiene base de datos, pero si, nada, pues si mi aplicación requiriera conectarse con base de datos, pues sí, claro, yo me conectaré con una base de datos MySQL, Oracle, o la base de datos que requiera. Y digamos que los diferentes lenguajes que se trabajan a nivel de back, pues digamos que me permiten hacer la conexión con ese tipo de bases de datos. Bien, ¿alguna otra inquietud, duda? ¿Algo más? ¿Aporte? ¿Comentario? No, tenemos 4 minutos para preguntas, dudas, inquietudes. Si no tenemos ninguna, pues entonces continuamos con la explicación de el proceso de matrícula para las personas que estén interesados en alcanzar las certificaciones con las becas y los beneficios que les estamos dando a los asistentes a esta charla. A ver, creo que por acá en el chat escribieron algo. Y bueno, Oscar dice, muchas gracias, excelente presentación. Con el mayor gusto, Oscar. Bien, entonces creo que no tenemos ninguna otra pregunta, ninguna otra inquietud.
Ingeniero Carlos, reiteradas gracias por su asistencia, por su tiempo, por compartir su conocimiento. Lo espero Perfecto. en una próxima. Vale, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge, que esté muy bien. Bueno, bien, para las personas entonces que estén interesados en alcanzar las certificaciones, voy a mostrarles una presentación muy corta, y de los beneficios que estamos otorgando para alcanzar esta certificación en Frontend, que sería la primera, y la del tema hoy. Bien, la del tema específico que estamos hablando hoy. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi presentación? ¿Alguien que me confirme, por favor? Ok, perfecto. Se está viendo la pantalla entonces. Bien, ¿cuáles son los beneficios de obtener certificaciones internacionales? Los beneficios de alcanzar las certificaciones internacionales es que es relevante en la industria. eh, Cada vez más las corporaciones solicitan perfiles y sobre todo en este nivel de las tecnologías de la información y telecomunicaciones, necesitan personas que tengan certificación. ¿Por qué? Porque una certificación garantiza que tenemos pleno manejo, conocimiento en un área específica o en una herramienta específica. Las certificaciones las dan directamente las casas productoras o casas autorizadas que respaldan el conocimiento. Bien, ese sería un primer punto importante a destacar cuando alcanzamos certificaciones internacionales. La segunda es definir o elevar el perfil. Si somos estudiantes universitarios y todavía no sabemos bien por qué lado irnos, pero nos gusta la programación, por ejemplo, nos gusta la gestión o nos gustan las bases de datos, bueno, ahí podemos definir con las certificaciones bien cuál va a ser nuestro perfil. Y si ya somos profesionales que trabajamos en el área, pues nos va a ayudar a elevar el perfil. Siempre, y sobre todo en el área de las TICs, debemos alcanzar certificaciones que nos ayuden a definir o a elevar el perfil. Resultados comprobados, por eso las empresas, las corporaciones cada vez solicitan más personas certificadas y con varias certificaciones, porque obviamente las certificaciones garantizan que es puntual hacia lo que me estoy preparando. Bien, mejores oportunidades laborales. Si yo como profesional tengo certificación o certificaciones, seguramente voy a estar en una mejor oportunidad laboral que la persona que no la alcance. Bien, siempre las certificaciones van a ser un plus para nuestra hoja de vida. Aplicada para diversas áreas, hay certificaciones en varias áreas, desarrollo de software, de base de datos, no más para base de datos, hay administración, hay desarrollo de bases de datos, para gestión de proyectos, metodologías, marcos de trabajo, Agile, por ejemplo, implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información, todo este tema de front-end, back-end, full stack, bueno, diferentes áreas, eso ya depende de nuestro perfil, normalmente alcanzamos varias. Y es una muy buena opción de mantenernos vigente y comercializarlo en el mundo laboral cuando nosotros alcanzamos certificaciones internacionales. Las certificaciones son actuales, algunas cuando alcanzamos las certificaciones, pues nos forzan también a mantener actualizados, hacemos parte de una comunidad que va a llevarnos y a impulsarnos a que mantengamos actualizados. Bien. Para las personas que de pronto sean nuevas en esta charla y no nos conozcan, somos Exacom Information Technology. Tenemos en Miami, en Ciudad de México, en Guatemala, en Bogotá y en Medellín, Colombia. Estos son nuestros datos de contacto. Somos partners de Oracle, de IT Certificate, de SerJoin. Tenemos varias membresías con las cuales dictamos nuestros cursos de certificación. Manejamos dos áreas, realizamos consultoría empresarial, nosotros proveemos consultores para gestión de proyectos de tecnología, implementación de productos Oracle, transformación allá en las organizaciones, gerentes de proyectos, PMP, implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Esa es nuestra área de consultoría y damos los cursos de certificación de acuerdo a las membresías que tenemos. Entonces damos los cursos de certificación de Oracle, de PMP, de Scrum,
de Data Science como Big Data, Data Analytics, ISO 27001 y temas de frontend, backend, full stack. Bueno, tenemos más de 60 cursos de certificación. Todos nuestros cursos conllevan a una certificación internacional, ¿bien? Los factores claves de éxito de nuestros cursos es que nuestros instructores son expertos en cada área con experiencia docente y corporativa. Normalmente son consultores que trabajan en el día implementando productos en su área específica y dictan nuestros cursos en horarios nocturnos y sabatinos. Desde hace 6 años venimos manejando un programa que se llama Training IT, en el cual estamos otorgando becas y beneficios, descuentos. Tenemos cursos hasta 100% gratis para Latinoamérica, para personas de México, Argentina, eh, patrocinados por algunos programas, ya les voy a mostrar cuáles personas, que lo que estamos buscando es que las personas de las TIC eleven su perfil, ¿bien? Eleven su perfil alcanzando certificaciones internacionales. Nuestros cursos los damos con bastante calidad y satisfacción en los entrenamientos. El 90% de nuestros alumnos alcanzan las certificaciones para las cuales se preparan. El 10% que no las alcanza es porque o deserta el curso, nunca lo termina o nunca presenta el examen de certificación o no sigue los lineamientos que les damos. Los lineamientos son sencillos. Trabajamos en esta manera. Normalmente dictamos clases presenciales y virtuales. Presenciales por ahora están en stand-by por temas de la pandemia y presenciales pues donde teníamos o donde tenemos sedes. Ya todo a través de la plataforma, es una plataforma madura que venimos manejando desde hace 6 años. Ustedes en la plataforma van a encontrar el material oficial del ente certificador, videos explicativos, van a encontrar, eh, aparte de los videos, van a encontrar actividades, laboratorios y los simuladores del examen. El simulador es súper clave para aprobar el examen de certificación. Es un indicador. Cuando nosotros lleguemos al 100% de los simuladores, estamos listos para presentar el examen de certificación. ¿Bien?